¿Sos maduro? A ver, hagamos una especie de juego por el cual yo te comento algunos parámetros posibles y tanto vos como yo vamos haciendo una especie de chequeo interior, personal, sincero, que no es necesario que confieses en voz alta ni que pongas en evidencia frente a nadie. Sencillamente te puede servir a vos mismo o no como parámetro. Creo que de verdad hay aspectos que nos pueden nutrir. Un parámetro posible, un modo de abordar esta tarea de preguntarnos, ¿yo soy lo suficientemente maduro? ¿Qué sería ser maduro? ¿Qué implicancias reales de peso tiene? Un modelo, un modo de abordarlo podría ser el siguiente parámetro. ¿Te sentís una persona dependiente? ¿O te sentís una persona independiente? Acá ya abrimos un gran universo de posibilidades donde podemos profundizar y mucho. Acordate de simplemente dos palabras: dependiente, independiente. ¿Me estás escuchando? ¿Estás prestando atención? Cuando hablamos de ser dependientes o independientes, nos podemos estar refiriendo a distintas cualidades o propiedades o aspectos personales de nuestras vidas. Por ejemplo, nos podemos estar refiriendo al ámbito económico. ¿Sos dependiente económicamente o independiente? Pero también nos podemos estar refiriendo, por ejemplo, al ámbito emocional. Ya te voy a explicar exactamente a qué me refiero. También podríamos estar refiriéndonos al ámbito intelectual, al ámbito mental. Vamos a ejemplos para llevar las cosas un poco más a pisar en tierra. Si me refiero al aspecto emocional, si no le caes bien a alguien, ¿te representa una catástrofe anímicamente? ¿Qué te pasa cuando recibís críticas? ¿Qué te pasa cuando crees que alguien no te quiere como a vos te gustaría? Una persona dependiente emocionalmente se siente muy afectada. Esto tiene grados. Esto no es blanco o negro. Te estoy proponiendo como un parámetro posible, quizás para evaluar mi propia madurez, el parámetro ser más o menos dependiente, más o menos independiente. Si yo soy una persona emocionalmente dependiente, cuanto más dependiente soy, más me afecta la mirada externa. Nadie lo critica. No solo te puede ocurrir a vos, nos pasa a todos en mayor o menor medida. Estamos tratando de citar parámetros posibles. Estos parámetros nos van a ir creando un cierto sentido de orientación, un cierto sentido de realidad. ¿A qué me referiría, por ejemplo, con que como no le caigo bien a alguien me resulta una catástrofe?
permito que, además de la mirada externa, los defectos de los otros arruinen mi vida. Estoy hablando del extremo de la dependencia. Una persona que frente al defecto de otro siente que su vida no puede avanzar. Este es el caso de aquellas personas que viven ubicadas en un lugar de víctima. Es decir, soy víctima de mi jefe, soy víctima de mi pareja, soy víctima de mis hijos, soy víctima de determinadas circunstancias. Esto no significa que en lo que vos padecés no exista una cuota de verdad. No me estoy refiriendo a que cuando criticás a tu jefe estés equivocado. No me estoy refiriendo a que cuando estés criticando a alguien de tu entorno afectivo estés necesariamente equivocado. Yo no lo sé. Puede ser que te asista la verdad o no. El problema no reside en que te asista o no la verdad. El problema reside en cuánto te afecta, cuánto permitís que te afecte, cuánto permitís que te paralice, cuánto te retirás de la vida, de la lucha, de ejercer tu propia vida plenamente por todo lo que te dejas afectar. Esto significaría ser una persona dependiente, no independiente. Jamás abordamos los temas para criticarnos, no es nuestro fin ahondar un dolor, una angustia, todo lo contrario, pero sí la comprensión lo más franca y transparente posible de lo que nos pueda estar sucediendo. Esto se conecta con la evaluación, intento de chequear interiormente cuán maduro o inmaduro podría ser que yo sea en esta etapa de mi vida. Estamos compartiendo algunas pautas posibles, discutibles por cierto, no somos los dueños de la verdad, pero que nos sirven para instalar determinados temas que quizás nos hagan bien a nuestra vida. Todo lo que nos pueda dar la oportunidad de la superación personal, esforzada, trabajosa muchas veces, superación personal. Estábamos hablando que cuanto más dependientes somos, por ejemplo, económicamente, emocionalmente, intelectualmente, posiblemente podríamos interpretar que nos puede venir mejor, bien, fortalecernos, madurar, tener en cuenta criterios que estamos compartiendo. Viceversa, cuanto más independientes logramos ser en lo económico, en lo emocional, en lo mental, posiblemente podría ser, hay que ver si coincidís conmigo, como un parámetro de mayor madurez. Quizás sea más discutible lo económico, que puede deberse a distintas circunstancias. Si querés podemos basarnos más en lo emocional, en lo mental, pero todo esto da para reflexionar, pensar y compartir. Recién decíamos, cuando no caer bien a los demás o a alguien en particular, en un extremo,
se te puede convertir en una angustia muy grande o en una catástrofe, hay signos serios de dependencia emocional. Cuando, por ejemplo, no podés pensar casi nada por vos mismo y dependés mucho, quizás demasiado, del pensamiento de otros, quizás haya algún grado de dependencia intelectual, mental. Cuando vivís en el lugar de víctima, decíamos, víctima del comportamiento de otras personas, y esto te paraliza, víctima de determinadas circunstancias dadas, donde todo lo consideramos fuera de nuestro alcance, de nuestro control, estamos en un lugar dependiente. Esto sería algo así como estar en el ámbito exclusivo del estímulo y la respuesta. Viene algo malo y yo respondo cerrándome. Respondo poniéndome triste, angustiándome, hasta acá nos pasa a todos, pero sin capacidad de reacción, sin capacidad de interpretar las cosas de algún modo que me permitan ponerme de pie. Estímulo-respuesta. Hay un estímulo. Sucede cualquier cosa en tu vida en cualquier ámbito, pequeño, mediano o grande, lo que haya sucedido. Y tu respuesta es lineal con eso que ocurrió. Podríamos asociarlo a que estás ubicado en un lugar dependiente. Dependés de lo que ocurre, dependés de lo que opinan de vos, dependés para pensar de otras personas. ¿Lo decimos, como menciono otras veces, para criticarlo? No. Lo decimos para ir viendo cuál podría ser la alternativa. Donde todo comienza cuando yo lo veo y lo comprendo. La alternativa sería ir girando poco a poco al ámbito de la independencia. ¿Qué sería el ámbito de la independencia? Idealmente me puedo autosustentar a mí mismo. Idealmente. Tiendo a eso. Nadie dice esto en términos absolutos ni perfectos, pero cuando yo tiendo a autosustentarme a mí mismo, estoy como haciéndome cargo de mi vida. Cuando me hago genuinamente cargo de mi vida, posiblemente estoy en un contacto con la realidad compatible con esta propuesta que estamos analizando hoy, donde nos preguntamos, ¿sos maduro? ¿Te sentís una persona madura? Sustentarse a uno mismo, por supuesto que refiere a lo económico, refiere por lo menos a la intención, donde aquí ya no tenemos cuestiones que tengan que ver con las circunstancias, porque hay personas que independientemente de las circunstancias tienden a no autosustentarse, porque se desmoronan o porque están en un lugar de comodidad extrema. Si vos tendés a autosustentarte, ya te parás en otro lugar frente a vos mismo, antes que frente a los demás. Esto tiene que ver, excediendo el sustento económico, por supuesto también con muchas otras cosas del ámbito emocional e intelectual. Por ejemplo, mi sentido del mérito. ¿Qué es meritorio en la vida? Mi sentido de la seguridad ya no dependen de la opinión del otro. Nadie es invulnerable. No hablamos de que no me hace mella nada. Mentira. Claro que nos afecta la mirada externa, en mayor o menor medida,
pero de eso se trata, del grado de sensibilidad extrema en el cual estés y también de cuánto generás vos mismo en relación a tu mirada de vos mismo. Si vos te parás en un lugar donde hay un par de cosas que ya tenés claras de quién sos, lo que te puede afectar de lo externo te puede afectar bastante después. Cuando a la persona dependiente la afecta mucho antes y mucho más profundamente. A vos te va a afectar después. Va a tener que correr mucha más agua debajo del río para que comience a afectarte y quizás te afecte menos. Y quizás ya aprendiste a desengancharte, no a engancharte en esa dependencia de la mirada externa. Esto significa en la persona menos dependiente, por lo tanto, más independiente, que mi propio interior me proporciona las pautas. Claro que tenemos pautas externas, pero estás completamente vacío de pautas propias. Pautas internas significa, yo ya he vivido, he transitado algunas experiencias y tengo mi propia forma de ver las cosas y me genero un espacio interior para ver qué pienso yo acerca de las cosas. Estoy dispuesto a escuchar qué pensás vos, pero lo chequeo, lo comparo con lo que yo creo, siento y pienso por mi propia experiencia de vida. Esto sería indirectamente proporcional, por decirlo de algún modo, a una persona que se anula a sí misma. La persona que se anula a sí misma tiende a creer que los demás la tienen clara porque yo no sé nada, no tengo nada claro, me he convencido de mi propia desubicación o de mi propia torpeza. Cuidado, cuando nos ubicamos en ese lugar de tremenda dependencia, no nos estamos haciendo cargo de nuestra persona. Y posiblemente estés equivocado, te estés subestimando a extremos de anularte. Mi propio interior es capaz de proporcionarme pautas. En ningún momento me refiero a que las sepas todas. Nadie las sabe todas. En ningún momento me refiero a que las pautas externas queden anuladas. Esto también sería no tener contacto con la realidad. Me refiero a reconocerte con tu propia experiencia de vida, con tu propio valor y escuchar también tus propias pautas.